El Ministerio de Salud reclamó un notorio déficit de médicos anestesiólogos en el sistema de salud pública. Este panorama, fíjese que podría estar obstaculizando los programas de salud a nivel nacional. Queremos conversar sobre este tema y los riesgos, además de la anestesia. Estamos en CNN Contigo con el doctor Sergio Cerda, el expresidente de la Sociedad de Anestesiología de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carolina. Doctor, bueno, partamos desde lo más general. Déficit, siempre se habla en el sistema público de déficit en general de profesionales. El caso de los anestesiólogos me parece que, y usted me lo puede corroborar, puede ser más severo en el sentido de que muchas veces, y yo desde el área de reportera, he estado en hospitales donde, por ejemplo, han habido movilizaciones y hay cirugías que quedan, o operaciones médicas que quedan en stand-by porque no se cuenta con el profesional adecuado. ¿Esa es una realidad que se repite comúnmente? Sí, es una realidad constante. Las cifras del Ministerio centran en 1.700 especialistas que faltan en Chile y de ellos alrededor de 300, 330 son anestesiólogos para servir a las necesidades del sistema público. Ahora, es cierto que falta esa cantidad de anestesiólogos, pero no todo el tiempo la suspensión de pabellones corresponde netamente a una incidencia anestésica. Muchas veces son otras las causas que llevan a la suspensión y no es directamente por la falta del especialista. Muchas veces falta el cirujano o falta la infraestructura o falta sala de recuperación o falta UTI y no se puede operar. Pero un porcentaje significativo se deben las suspensiones a falta del recurso anestesiólogo. ¿Estas falencias principalmente en el sistema público de salud? Es esencialmente en el sistema público. Pero también en el privado hay... En general, en todo el mundo faltan anestesiólogos, en todo el mundo. Porque hay pocos Todos los profesionales. países tienen déficit especialista porque es una especialidad nueva, que no tiene más de... En Chile, como especialidad, alrededor de 35 o 40 años. Por lo tanto, la gran mayoría de nuestros especialistas son todos de edades menores a los 50. Y en esta condición hay un déficit de especialistas tanto en el sistema público como en el sistema privado. Es más notorio en el sistema público porque es el que llega al 70% de la gente. Ahora, claramente el déficit se acentuó en los últimos años por la irrupción del auge. El auge involucra un 40% de patologías que son de resolución quirúrgica y el auge se implementó sin una ley de especialistas. Y si hubiera existido una ley de especialistas, se habrían formado anestesiólogos y otros especialistas que hacen falta para el auge, y eso ha acentuado la merma, digamos, en los últimos 4 o 5 años, que ha sido más notoria. Doctor, y en el escenario real, ¿cómo repercute esto en cualquier persona que, vámonos al sistema público, ya que es el más afectado, que va a lo mejor por algún tipo de patología, ya sea por una cirugía auge o por otra programada, y se encuentra con estas dificultades que usted me dice, la falta del especialista, que no hay salas de recuperación, o sea, ¿cómo enfrenta eso hoy un paciente? Es un deterioro de la calidad del sistema, ¿no? O sea, no podemos negar que la realidad que viven muchos hospitales es distinta a la que viven los hospitales, las clínicas privadas, los hospitales universitarios, los hospitales de las Fuerzas Armadas, que tienen otro tipo de recursos. Y claramente incide. Y se ha producido una diferencia importante entre lo que son los programas beneficiados por el auge y los que no son programas auge. Los programas auge en general tienen todos una muy buena cobertura porque tienen una fuente de recursos que es independiente de los otros programas. Y para esos programas que son de alta resolución por el hospital hay recursos frescos siempre. El hospital puede contratar horas extras de anestesiólogo o puede contratarlo en forma privada y esos programas se desarrollan. Pero el resto de las patologías en general van tendiendo a postergarse y la resolutividad no es tan efectiva como en estas otras patologías. Doctor, leí ahí un antecedente bastante relevante y es que usted mencionaba que hay algunos especialistas que inclusive no se atreven a trabajar en el sistema público porque a veces no están todas las medidas necesarias para hacer un trabajo correctamente y eso puede repercutir incluso en un peligro para el paciente. Bueno, esa es una de las razones por las cuales también los anestesiólogos jóvenes que se terminan de formar se van directamente al sistema privado, porque actualmente, no en todos, pero un porcentaje significativo de los hospitales públicos no ofrece las mismas condiciones de infraestructura y de condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo de especialista que las que ofrecen instituciones más desarrolladas como son las clínicas o son los hospitales universitarios. Y esa situación de no mejorarse va a seguir manteniendo la merma. No solamente es un tema remuneracional, es un tema de condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, si son
están en detrimento con respecto al estándar que él aprendió, no las va a desarrollar en ese lugar y no va a ir a trabajar a ese hospital. Y en casos extremos como ese, donde no se tienen todas las condiciones a la mano, ¿cómo en el fondo se va abordando el hecho de que igual hay que tener anestesiólogos en el hospital público porque igual hay que atender a la gente? ¿Y cuáles son los riesgos de hacerlo, por un lado, no tenerlo y no hacerlo correctamente o oportunamente, y en el otro no hacerlo con todos los implementos necesarios? Por una parte, el riesgo de no hacer en las condiciones óptimas tiene un riesgo inherente. O sea, la mortalidad anestésica propiamente tal en este momento en los países desarrollados es 1 por cada 10.000 anestesias. O sea, baja, muy baja. Bastante baja, porque es una técnica, es una especialidad actualmente bastante segura, administrada en buenas condiciones y en condiciones de infraestructura adecuada, por profesionales formados, etcétera. Pero si esas condiciones se vulneran, esta mortalidad aumenta significativamente. Y probablemente nosotros tenemos todavía buenos estándares porque dentro de todo las condiciones se hacen en las prestaciones se hacen en buena condición de calidad. Pero si eso se desarrolla en condiciones de mala calidad, ya sea especialistas de mala calidad o con condiciones de infraestructura deplorable o que no son suficientes, ese porcentaje aumenta. Ahora, la anestesia puede contribuir también en 1 de cada 2.000 muertes del acto quirúrgico por otros factores asociados, pero propiamente tal es 1 por cada 10.000. Ahora, ese factor claramente se puede disminuir si no se respetan estas condiciones. Y una de ellas es la falta de formación capacitada. Un anestesiólogo es un especialista que requiere 3 años de formación. Es un médico primero que se gradúa después de 7 años o más de estudio y que después desarrolla una especialidad en 3 años. Y posteriormente a eso tiene su licencia de médico anestesiólogo para trabajar en el sistema público o en el sistema privado. Pero vulnerar esa condición de un programa adecuado de formación de 3 años es claramente incidir en un resultado de mala calidad. Doctor, brevemente para concluir, ¿cómo solucionamos este problema? Porque por un lado hay poca motivación para que un especialista, para que un médico se dedique a esta área. Sumamos que la especialidad es nueva, entonces tampoco hay mucho avance, y también puede ser un factor en contra el hecho de que no existan elementos a la mano como para cumplir a cabalidad y de forma correcta la función. Entonces, ¿cómo ve usted una solución para sobrepasar el déficit y lograr la cantidad? Interés hay. Este año, por ejemplo, se concursaron 60 becas de anestesiología y hubo cerca de 200 postulantes, o sea, sobraron 120 médicos del total de graduados que estaban interesados en hacer una beca de anestesiología. El problema es que la gran mayoría de ellas no tienen el financiamiento adecuado y tampoco las condiciones para que esa persona después de eso vaya a trabajar en un hospital público. El Ministerio de verdad en los últimos 3 años ha hecho un gran esfuerzo y ha aumentado la cantidad de becas financiadas, ¿ya? Y también ha aumentado las condiciones en las cuales estos médicos van a trabajar al sistema público, ¿ya? Pero igual hay un déficit de arrastre que al nivel de formación actual debería solucionarse en 4, 5 años probablemente. A 40 becados que vayan al sistema público por año debería solucionarse en 5, máximo 6 años. Pero las urgencias son otras. El Ministerio quiere resolver el problema ahora. Entonces, el problema lo está centrando más que nada en un problema de cobertura más que de calidad. Quiere cubrir de alguna forma los espacios donde no hay anestesiólogos. Y eso incluye desarrollar programas que no tienen un programa adecuado de 3 años y que no están acreditados, ¿ya? Y por otra parte también otras iniciativas que se han mencionado, a las cuales como especialistas nosotros no nos negamos. Se ha mencionado que quieren traer especialistas españoles, pero ni un problema. Si ellos dan el examen EUNACOM y aprueban su condición de médicos para trabajar en el sistema público y son especialistas, no hay ninguna oposición a que ellos vengan a hacerlo. Doctor, pero sin saltarse esas vallas. Pese a las complejidades, hoy es seguro que una persona se atienda en el sistema público, ya que lo estamos mencionando, sí, y reciba este tratamiento de anestesia. Afortunadamente todavía es seguro. En Chile se hacen más de 350.000 operaciones al año y por lo tanto el número de pacientes que tienen un accidente anestésico o que tienen un resultado adverso no es significativo, porque hay un gran sacrificio de los profesionales, todavía, ¿no? Pero hay que entender que el sacrificio la gente no ha sido bien valorado por las autoridades ministeriales y claramente va a seguir esta migración hacia el área privada o definitivamente a no tomar los cargos públicos. Doctor Sergio Cerda, quiero agradecerle por haber estado con nosotros acá en CNN Chile abordando un tema sumamente interesante, sobre todo cuando hablamos de déficit, salud pública y las metas también que hay por parte del Ministerio respectivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted.